1:06, bienvenidos amigos, la nave del misterio ya despega y lo hace con una carga repleta de misterios, de noticias, de historias que yo creo que merecen mucho la pena. Vamos a viajar por toda nuestra geografía, por fuera también de España, vamos a hablar de extraños fuegos, vamos a hablar de gigantes, vamos a hablar de espías, vamos a hablar de criaturas y de descubridores. Noel Calero poniendo esta Dragonfly, la versión de esa película, banda sonora maravillosa. Carmen Porter, ¿ya notas cómo vamos avanzando? ¿Notas cómo vamos desplazándonos hacia el desierto de Almería? Buenas madrugadas, Iker. Noto frío, noto nieve y noto que tenemos a alguien en ese desierto de Almería que hoy está más helado que nunca. Alberto Granados, compañero, ¿cómo estás? Ahí en la nave del misterio, coordinando todo para que se oiga perfectamente a nuestros invitados, que están desplazados en diferentes puntos. Hay mucha información, repito. ¿Y qué os parece, sin más preámbulos? Bueno, primero, ante todo, antes de acudir a una de las historias más raras ocurridas en España, abrimos, como es de rigor, Carmen, el 7640, la vía de contacto, para que nos cuenten lo que deseen nuestros oyentes. Claro que sí, que líneas abiertas en el 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Vais a poder preguntar al reportero que tenemos en ese desierto de Almería lo que queráis por esos extraños fuegos de los que vamos a hablar. Y también si conocéis alguna historia, si queréis preguntarnos algo sobre todos los temas que se van a ir desarrollando esta noche, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Pues solo quedaba, ya estamos todos, todo a oscuras. ¿Cómo estáis? Imagino que, yo no sé, con una manta bien pertrechados, si veis en el coche con el... Mira, haciendo así, con la cremallera, bien ajustado al cuello. 0 grados, 0 grados, 0,05. Si estáis haciendo la guardia, si estáis en la gasolinera, si estáis trabajando... Estudiando, que hay muchos estudiantes exacto. Ahora. Todo el amplio abanico, si estáis cuidándonos, las fuerzas de seguridad, yo creo que merece la pena, porque ello es un programa, sobre todo, de inquietud. Un programa de aprendizaje, un programa que cada cosa que vamos a contar creo que merece ser anotada, sinceramente. Yo estoy deseoso de escuchar al que faltaba, a Carlos Cala, haciendo la fotografía sonora de un lugar en Almería. Sierra de Filabres, provincia de Almería, 1945. Una serie de cortijos de una comarca pobre y olvidada cobran protagonismo ante la insistencia de numerosos extraños fenómenos que provocan el pánico entre la población. Se trata de los enigmáticos incendios de Arolla. Esta noche el equipo de Milenio 3 recorre esos mismos lugares. Acude en busca de pruebas de aquel auténtico expediente X español que contó con una verdadera investigación oficial por parte del gobierno. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Todo empezó cerca del cortijo llamado Pitango, cuando una niña, María Martínez, daba un grito de terror e intentaba sofocar con sus propias y pequeñas manos el delantal que se había prendido. Salían llamas como azuladas desde el mismo instante en que algo parecido a una esfera, a un punto de luz, se había precipitado sobre ella. Así empezaba esta historia y acababa prácticamente con un silencio oficial. Pero días antes, titulares como estos. Leo de la prensa de aquel verano intenso de 1945. La lluvia de fuego continúa haciendo estragos. Nuevos incendios en pocos minutos.
Otro periódico, la lluvia de fuego tiene atemorizado al pueblo de La Roya. Diario de Andalucía, los extraños fenómenos de La Roya serán estudiados por una comisión de científicos. Otro rotativo dice, en un mes se han producido 300 incendios espontáneos en La Roya. ¿Qué estaba ocurriendo? Varios vecinos de esas cortijadas, hoy una zona muy próspera, muy tranquila, que ha crecido muchísimo económicamente, pero en aquel año 45, un lugar, hay que decirlo así, no solo desértico en lo geográfico, sino olvidado por el resto de las administraciones. En los cortijos de Estella, Cortijo Franco, Cortijo Pitanco, varias personas empiezan a asegurar que un misterioso fuego, unas esferas de luz, hay quien incluso habla de seres, como un niño que flota ingrávido, es lo que creían ver aquellas personas, gentes del campo, gentes acostumbradas a sufrir día a día en aquellos abruptos terrenos, empiezan a decir que los enseres, algunos animales, incluso sus ropajes sin que ellos se lastimen, se ven envueltos de un extraño fuego. Al final acudió allí, en una casi misión secreta, una especie de destacamento del gobierno, varios profesores y personas científicas que acudían para saber qué estaba pasando y por qué solamente allí. Seguramente los que iban en aquella comitiva ya habían oído hablar de la combustión espontánea, un fenómeno que lleva inquietando mucho tiempo a los médicos de todas las nacionalidades. En ocasiones son personas las que se extinguen por un fuego extraño que parece interior. Seguro que en alguna iglesia, en algún viejo retablo, habéis podido ver figuras de místicos que al querer estar cerca de Dios, por ejemplo, les sale una llama del corazón. Uno, por ejemplo, en la increíble catedral de Sigüenza. Eso demostraba que había una proximidad a lo extraño, a lo místico. Pero ese fuego a veces era real, un fuego que consumía. Y en ocasiones los médicos han encontrado un montón de cenizas y solamente 2 piernas, a veces incluso guardando un viejo zapato en uno de los pies. Algunos de los casos de CHE, combustión humana espontánea, han llegado a convertir en un socavón el suelo de un piso. Es un fuego que destruye grasa, tejidos, huesos y que consume un ser humano en pocos minutos. Cuando ha llegado la policía, cuando han llegado los forenses, los médicos, ni rastro de cigarros y a veces incluso ni una sola pista sobre material inflamable. Hubo trabajos en el siglo XIX que lo llamaron el fuego del demonio. Combustión humana espontánea, pero nunca antes en la historia un pueblo entero iba a ser protagonista de más de 1000 incendios. Surgían aquella ya, repentinamente. Tengo que decir que hace 6 años, para escribir un libro que se llamó Enigma sin resolver, la segunda parte de esa obra, junto con el gran amigo y compañero Juan Jesús Vallejo, pusimos rumbo a La Roya. Habían pasado 50 años, más de 50 años. Cayetano Domínguez Martínez y tantos vecinos que vivieron todos aquellos acontecimientos nos dieron un fuerte abrazo. Lo siguiente que dijeron nos dejó helados a pesar del calor que hacía. Nadie ha vuelto desde entonces. Y yo pregunté, ¿desde entonces desde cuándo? Desde que a Cubillo Fluiters, el hombre del gobierno, que iba a resolver el misterio, puso aquí sus aparatos, sus máquinas de hierro, para intentar explicar lo que pasaba, y de repente aquel fuego azulado, aquel misterio, envolvió su propio maletín, incluso la chaqueta. Salió corriendo. Y como digo, querido amigo, jamás nadie ha regresado. La historia de La Roya. Francisco Contreras, en La Roya. 1:15. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, Carmen. Buenas madrugadas a todos los oyentes. Merece la pena pasar frío para reencontrarte con lo insólito, ¿eh? Merece mucho la pena. Y yo me he quedado alucinado en tan solo 48 horas. Hablabas de lluvias. La prensa ya, Correo de Andalucía, hablaba de 300 fuegos espontáneos, combustiones espontáneos. Para que te hagas una idea, día 16 de junio de 1941, Pitango, certificado por José Cubillo Fluiters. Fuegos espontáneos desde las 8 de la tarde
hasta las 11 de la noche. Cortijo Fuentes del SAF, día 23 de junio, desde las 8 de la tarde hasta las 11:30, y otra vez en el Cortijo Pitango a las 10 de la noche. Día 24, Cortijo de Miguel Acosta, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Día 25, Cortijo Cerrajero, Franco y Cerrajero, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Y así siguen durante días, casi un mes. Oye, Francisco, ¿os ha costado llegar a La Roya? Sí, bueno, la verdad es que ha sido una aventura, pero ha merecido muy mucho la pena. Estamos en pleno temporal. La verdad es que uno tiene la fortuna o la desgracia de que, bueno, estamos quizás en una de las provincias más secas de España, y creo que estamos consiguiendo unas imágenes fantásticas de toda la Sierra de Filabres, ¿no? Imágenes que podremos disfrutar, por supuesto, en Cuarto Milenio. Exacto, con una sierra inhóspita, a la par que hospitalaria, con una gente maravillosa. Maravillosa, hay que decirlo. Con un calado humano fuera de lo normal, uno se siente como en casa, pero te encuentras una sierra inhóspita, agreste, completamente nevada. Oye, ¿nos haces la fotografía? ¿Ha cambiado mucho La Roya desde aquel 45? Porque hay escenas, al menos a mí me lo recordaba, que parecía que el tiempo se había detenido en aquello. ¿Cómo son los cortijos? ¿Qué queda de esos cortijos donde esa niña, la niña de los fuegos, luego descubriremos su terrible vida? ¿Cómo es ese lugar? Mira, pues la verdad es que parecía, cuando subíamos esta tarde a los cortijos que están en la parte más alta de la Sierra de Filabres, estamos a unos 1.400 metros de altura, hemos tenido que dejar el coche y pasear un poco, uno se reencuentra con esos cortijos que todavía están en pie, donde todavía hay habitaciones, y parece que los fuegos van a surgir en cualquier momento, sobre todo cuando recordaba el comentario o la entrevista que le habíamos hecho a Miguel Castillo, el hijo de un guardia civil que estuvo aquí durante 3 meses, mandado por el gobernador civil de Almería, y que vio cómo la chaqueta se prendía a fuego en un instante. La verdad es que a uno le sobrecogía el pensar cómo es posible que surgiera este fenómeno, cómo no hubiese una respuesta, y por qué se quedó la Guardia Civil durante 3 meses sitiando esos cortijos ante, vamos a poner entre comillas, el pánico que había entre los paisanos, entre los lugareños. Uno se reencuentra con el misterio visitando estos cortijos donde lo imposible se hizo realidad. Déjenme que les lea la carta que después de la comisión científica tienen que realizar, bueno, para que os hagáis una idea, personas de la talla de José Rodríguez Navarro, del Instituto Sismológico de Almería, el profesor Contreras Vilches, jefe del Instituto Minero de la provincia, el meteorólogo del Ministerio del Aire Román Samaniegos, el doctor López Azcona Llorente, del Centro Geofísico dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y los profesores Morales y Aguino, de la Estación de Fitopatología. Todo ese plantel se encuentra con un misterio. Acuden y están viendo a personas, yo pude reproducir esas fotografías incluso, mostrando ropas quemadas, banquetas que han ardido y que se han convertido en carbón, animales que fallecieron envueltos en esa especie de luminaria, pero por fortuna sí heridos pero no muertos. El destacamento de la Guardia Civil examina uno tras otro los casos y por fin, después de una especie de petición gubernamental, esta gente llega. Contaban en La Roya que los científicos se marcharon asustados con ese fenómeno que no tenía explicación aparente. Pero dejadme que os lea esta carta que es histórica. ¿Te acuerdas, Carmen, cuando accedimos a esta carta concreta y a estas fotografías en concreto? Uh-huh. Que hay que decir que tú las lograste antes que yo. Uh-huh. Y leemos lo siguiente. Esto es una comisión como nunca se había hecho en España para investigar un fenómeno paranormal, aparentemente, o que se escapaba del conocimiento científico. ¿Por qué ese fuego era inteligente? ¿Por qué se metía por las ventanas? ¿Por qué se centraba en una prenda, en una persona, en un animal, y respetaba todo el entorno de una habitación, por ejemplo? Bueno, os leo. Decían los científicos en su análisis final: del reconocimiento y pruebas efectuadas por la comisión encargada por el excelentísimo gobernador civil, puede deducirse que los sucesos no han sido originados por actividad volcánica, ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar al desprendimiento de materias en ignición, ni a gases inflamables. El origen de los incendios de La Roya no se halla en manifestaciones internas, ni en la superficie del terreno. Continúa el informe concluyendo: tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos, ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay una causa definida a la que pueda achacarse todos los sucesos ocurridos y debe desecharse desde el primer momento
toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Se ha producido verdadero pánico, obligando a las gentes a tener en la calle sus modestos ajuares y vituallas. Es de esperar que el suceso no tenga repetición. Almería, a 30 de junio de 1945. Francisco, allí, junto al pueblo de los misterios, casi viendo, oteando esa zona solitaria, mucho miedo hasta este informe, ¿no? Hasta que llegó estas letras. Y un recuerdo entre todos los vecinos, aquellos que lo vivieron, que ahora peinan canas y que nos contaban cómo llegó la Guardia Civil, cómo llegó esa comisión. Estamos hablando de los años 40, recién terminada la contienda civil en España, y en una tierra donde la gente vivía del campo y donde no estaba tan actualizado todo como ahora, y veían esos coches negros oficiales. Me contaba hoy Manuel Medina cómo recuerda cómo los periodistas llegaban en burro desde pueblos como Macael o Luca, cómo llegaban los guardias de la guerra con las guerreras, los guardias civiles, y cómo tomaban literalmente el pueblo porque nadie sabía lo que estaba pasando. Hubo muchas versiones. También hay que decir que algunos de los casos que se dieron fueron fraudulentos, pero eso no quita que una gran mayoría aún a día de hoy sigan sin explicación, y así lo recuerdan todos los vecinos de La Roya, porque no era un fenómeno normal, y como veremos ahora, a día de hoy sigue siendo un fenómeno sin explicar a la luz de la ciencia, porque ningún fuego puede ser inteligente. Y aquí se encontraron con un fenómeno que podría tener 3 explicaciones: fenómeno atmosférico, fenómeno eléctrico, fenómeno geológico. Y ninguna de las 3 hipótesis de trabajo explicaba lo que aquí ocurría. Pequeñas bolas de luz que se colaban por las casas y prendían muebles, quemaban animales, ropas, incluso llegando a agredir a algunas personas, algunos lugareños, y sobre todo un testimonio escalofriante, el de Carlos Domenech. A principios de agosto vio una especie de niño esqueleto sobrevolando las cimas de la Sierra de Filabres y desprendiendo como llamaradas. Personas que viven en cortijos separados, imaginaos la escena, por favor, y creen ver una figura humana. Esas luces, esas esferas se convierten también a veces en lo que creen ellos que es una figura humana flotando en mitad de los barrancos. Es más, en La Roya culpaban a esa figura porque fue lo primero que al parecer se vio y después llegó todo lo demás. Vamos a escuchar incluso gracias al trabajo de Francisco Contreras, de Teo, de Ángel, de todo el equipo destacado allí, pues a personas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que por cierto, les mandamos un fuerte abrazo a todos, porque hemos tenido la grata sorpresa de saber que muchos de los responsables pues son milenarios, y nos enorgullece que la auténtica ciencia, la de verdad, esté con nosotros y nosotros con ellos. Antes escuchamos, Carmen, por lo menos lo que están preguntando a estas horas, a la 1:24, los amigos de esta familia en el 7640. Juanma y Sandra desde Algeciras nos dicen: ¿se siguen produciendo estos incendios y se han dado en otras partes del mundo? Pues yo creo que en la localidad de La Roya no se siguen produciendo, ¿no, Francisco? No, para nada. No. Menos mal. No, en otras partes del mundo sí. Hace unos cuantos años en Italia ocurrieron también una serie de fuegos que alertaron a toda la población y de los cuales también todo se quedó en la noticia. No se volvió a saber nada más de ellos ni ninguna explicación. ¿Podría tal vez tratarse de un caso de piroquinesis consciente o no? ¿Conocéis algún caso en España? Nos dice Rafa desde Callosa de Segura, en Alicante. Pues ahora, si te parece, Rafa, hablamos de lo que pasó con la principal protagonista, María Martínez, que acabó teniendo el sobrenombre de Niña de los Fuegos, porque muchas personas pensaban que los hacía, pero no físicamente. Casi como una especie de ensalmo, de maldición. Poneos en el lugar de los hechos, Almería, año 45, la Sierra de Filabres. Esa niña estaba muy cerca de los principales fuegos en muchas ocasiones. No en los 1000 que hubo, por supuesto, pero sí en varios. Y mucha gente pensó que tenía un extraño poder. Ahora contamos lo que ocurrió con ella. Borja desde Granada nos dice: no puede ser que sean rayos solares concentrados que cuando tocan el tejido arden. Parece que se descartó por completo. Y ahora vamos a escuchar a esos científicos que intentaron hasta el último momento saber qué demonios era lo que había detrás de esos fuegos de La Roya. Buenas madrugadas a todos, soy Carlos de Jaén. Qué curioso que se den 300 incendios en un mes en el mismo pueblo. ¿Qué buscarían allí? No, fueron 1000 al final, más de 1000. Francisco desde Hospitalet, buenas y heladas noches a todos. ¿Qué pudieron sacar en claro sobre los incendios? Tocayo, abrígate mucho, le dice a Francisco.
Francisco, al final yo creo que lo importante, Carmen, ahora si te parece, en tu central de datos, vamos a intentar conocer eso de la combustión espontánea humana, que estoy viendo en el 7640 que ha llamado mucho la atención. ¿Desde cuándo se conoce eso de personas que se consumen solas y acaban convertidas en cenizas, aunque no estén cerca de ningún material inflamable, ¿vale? Vale. Pero, Francisco, ¿has podido hablar con Menchu Comas, me equivoco? Sí, he hablado con Menchu Comas. ¿Quién es esta mujer? Menchu Comas, geóloga, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, para mí un ejemplo a seguir dentro de la ciencia, ha hecho trabajos fascinantes a nivel geológico. No en vano, bueno, pues su carrera profesional está avalada por trabajos que le han llevado incluso hasta 4.000 metros buceando debajo del mar para descubrir todos los fenómenos geológicos. Ya, yo creo que se ha recorrido medio mundo para seguir descubriendo lo que es la ciencia. A mí me resultaba sorprendente lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Para ella no había explicación. No hay explicación científica, por lo menos por el momento, para explicar estos fenómenos. Y además, si te parece, Francisco, esta geóloga del CSIC nos cuenta que lo más extraño quizá de esta historia es el tipo de llama que se producía. La llama de la combustión espontánea es una llama distinta a las demás. ¿Queréis conocerla? Y en voz de esta científica, vamos allá. Pues hombre, las combustiones espontáneas, digamos que son algo azuladas. Es verdad que no es una llama, digamos, como una combustión de un papel, a la que tuvimos que hacer con ardiendo un material orgánico, ¿no? Es un poco azulada. Lo que pasa es que puede ser, a veces cuando yo he visto volcanes de barro con emisiones continuas, es una llama que perdura. Otra cosa es que aquí fueran emisiones pulsantes. Entonces, si es una emisión pulsante y lo que único que sea, digamos, una burbuja de gas, pues podría dar obviamente una forma estable siempre en la esfera. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. CHE, 3 siglas dignas de novela, pero es una realidad médica. No se sabe a ciencia cierta cuándo comienzan a ocurrir estos extraños fenómenos. Algunos investigadores identifican un texto de Virgilio en el que se habla sobre una mujer llamada Julia, de la que salió una llama. Desde entonces la denominó Ignis Lambes, el fuego que lame. Este sería, Iker, el primer caso documentado. Ya en el siglo XVII hay referencias más claras. En aquella época se creía que estos accidentes eran un castigo divino hacia las víctimas por haber pecado gravemente o ser asiduos bebedores. En 1673 ya se tiene documentación del caso de un parisino al que se halló reducido a cenizas. Tan solo quedaron unos cuantos huesos de los dedos. Pero lo curioso es que la cama de paja en la que murió estaba completamente intacta. En 1731 los restos de la condesa Cornelia di Bandi de Cesena, de 62 años de edad, fueron hallados por su doncella en el suelo de su dormitorio. El cuerpo de la dama había quedado reducido a una pila de cenizas. Según los informes, había un extraño líquido que dejaban en la mano una humedad grasienta y maloliente, pero las piernas y los brazos se encontraban intactos. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de hollín y de la parte inferior de la ventana goteaba ese extraño líquido amarillo y grasiento. La cama no tenía quemadura alguna. En el piso se encontró una lámpara de aceite vacía cubierta de cenizas. Según parece, la fuente original de esta descripción es un artículo de 1746. Posteriormente, este caso sería citado nada menos que por Charles Dickens. Es de hacer notar que en este incidente se encuentran también los hallazgos no míticos que se repetirán una y otra vez en los casos modernos de la llamada combustión espontánea. Hay que decir, Francisco, que nadie murió en La Roya por los fuegos. Había incluso campanadas a fuego que daba el propio sacerdote desde lo alto de la parroquia. Pero lo que es muy triste, triste de verdad, son las víctimas que conocemos y conocimos investigando allí. Yo no sé si por los fuegos o por la fuerza de la sugestión y la maldición. Hablamos de el terrible fin de esa niña y de su familia. Esa niña que es la que empieza esta historia con un grito intentando quitarse un fuego en el delantal, ¿no? El día 16 de junio a las 4 de la tarde.
cuando tras terminar de almorzar ve como una llama azulada comienza a quemar su delantal, ¿no? Y entre los gritos sus padres deciden tranquilizarla, apagan ese fuego, la tranquilizan, la acuestan, pero horas más tarde otra vez comienzan las llamas a devorar ya no solamente los ropajes, sino diferentes partes del cortijo. Un fuego curioso que es llamado en otras partes del país de nuestra geografía el duende maligno del fuego. Hablaba Carmen de casos documentados durante los pasados siglos. Los incendios de La Roya no es algo nuevo. 1920, estamos en Zamora, en un pequeño pueblo que se llama El Perdigón, y el periódico La Rioja decía así: en una casilla del tren se produce un fuego todos los días. Los vecinos del pueblo del Perdigón, inmediato a Zamora, cuentan y no acaban que a partir del 19 del pasado junio comenzaron. En la casilla del guardabarrera, a muy pocos metros de la estación del ferrocarril, ha hecho su aparición el duende maligno del fuego. Hay más. Málaga, estamos hablando de 1945. Vuelven a repetirse fuegos sobrenaturales, esta vez en el centro de Málaga. Ya te diré dónde, porque además hemos conseguido testigos. Hay más. Sevilla, El Perdigón, nuevos incendios, y así sucesivamente. O sea que fue un fenómeno que tuvo su importancia en esa época, que quizá luego se le encontró explicación. Lo que está claro es que La Roya fue, digámoslo así, el epicentro, el acabose, 1000 fuegos en un entorno muy pequeño, y la gente todavía se acuerda de aquello, Francisco. Incluso hay gente que vio, como decías, figuras y también esferas. Es curioso que algunos en esa época se vieron perseguidos por luminarias que no parecían fuegos en sí, sino esferas, como decía antes Menchu Comas, formas redondeadas, que sí que quemaban el campo, pero que eran capaces de ir como flotando, ¿no? Exacto. Es que Menchu Comas me hacía un paralelismo con lo que ella ha podido ver por diferentes partes del mundo. Ella, por ejemplo, me decía que en Europa ha podido, en Azerbaiyán y en diferentes partes de Europa ha podido ver lo que se llaman chimeneas volcánicas, que no vienen a ser más que fisuras en la capa terrestre por las que salen gases que al contacto con la atmósfera, son seres de hidrocarburos, explotan, ¿no? Y producen esas combustiones. Lo que pasa es que estamos en la Sierra de Filabres, que aquí no hay chimeneas volcánicas, aunque estemos dentro de una zona caliente. Todo lo que es Almería, Granada y Málaga tiene muchos movimientos y podría darse este fenómeno, pero ni ha habido constancia nunca, ni la ha habido después de los fenómenos de La Roya. No se ha vuelto a repetir. Si te parece, Francisco, escuchamos en este momento de nuevo a Menchu Comas. Presten mucha atención, porque la grabación la han conseguido nuestros amigos, nuestro compañero Francisco Contreras. El sonido no es todo lo bueno que pudiera ser, pero nos lo ha pasado inmediatamente, minutos antes de que empezáramos el programa, como siempre hacemos. Escuchamos a la científica geóloga del CSIC hablando de las posibilidades, quién sabe, dando una teoría, intentando llegar al fin de este misterio, por la fractura de las diversas placas que existen bajo tierra, de esa zona tan concreta, sísmicamente importante. Hay quien habla de extrañas luces en movimientos de terremoto, pero claro, en La Roya no había terremotos cuando ocurría este fuego. Sin embargo, científicamente hay que buscar una explicación, aunque sea muy lejana, aunque nadie haya logrado dar con el quid de esta cuestión. Escuchamos. Normalmente una combustión espontánea en superficie del terreno se podría dar por emisión de gas. Emisión de gases que obviamente vienen de capas profundas de la Tierra, tan profundas pueden ser kilómetros, en donde hay una vía, un escape de salida. Aquí en la provincia andaluza, digamos, el material terrestre que aflora en superficie, es decir, la superficie de la Tierra, está llena de fracturas. Que hay fallas, tenemos los terremotos que son bien conocidos en esa zona, desde Granada hasta Almería, incluso hasta Málaga. Entonces, eso quiere decir que es una zona activa. Al ser una zona activa siempre tendríamos la posibilidad de que esas fracturas se moviesen, son zonas permeables y escapasen gases. ¿Qué gases podrían dar una combustión espontánea en superficie? ¿O qué material? Pues hombre, esencialmente son compuestos de hidrocarburos. Como decimos, la ciencia no llegó al final a alguna conclusión. Leíamos ese informe oficial, quizá uno de los primeros, de una investigación multidisciplinar en España sobre un fenómeno extraño, y hablábamos, Francisco, del terrible final de esa gente, porque el propio pueblo le consideró a esta niña, María Martínez Martínez, poco menos que endemoniada o generadora de esta historia, y al final es una cadena de muertes terrible la que asola a su propia familia, casi poniendo tumba, poniendo lápida a este misterio, ¿no? Sí, como una especie de maldición, ¿no?
ocurre lo imposible, se la asocia o se la llama la niña de los fuegos. Para algunos vecinos todavía continúa siendo la causante física de los fuegos. Para los que los vivieron y para los que nos han contado a cámara, y escucharemos la semana que viene en Cuarto Milenio, los que vieron cómo ese fuego salía de la nada, ella no tenía nada que ver, o si tenía algo que ver era completamente sobrenatural. El caso es que parece sacado de una película. Y qué curioso que la frase que más me han repetido todos los vecinos de La Roya sea que qué curioso que aquí tengamos el desierto de Tabernas, conocido como un escenario físico de tantas y tantas películas. Pues bien, lo que ocurrió en La Roya, lo que vivieron sus vecinos, de lo que fueron testigos y cuya protagonista es esta niña, la niña de los fuegos, nos demuestra que la realidad supera siempre a la ficción. Antes de escuchar los mensajes últimos sobre este tema del 7640, me gustaría... Hombre, queda mal esto de releerse uno mismo, pero así lo escribí y creo que es el final de esta historia que seguro que da muchas sorpresas. En la página 75 de ese libro, de Enigmas sin resolver, en la segunda parte, hay una fotografía de una lápida, familia Martínez Martínez. La foto la hicimos Juan G. Vallejo y quien nos habla. Y os leo un poco lo que era el resumen a nivel popular de lo que decía esa gente. María Martínez, la chica con la que empezó toda esta historia, terminó sus días convencida de que algo maligno le había ido a visitar. Bautizada como Niña del Fuego por ser la que tuvo sobre sus carnes por 3 veces aquellas llamas voraces y azuladas, puso fin a su vida ingiriendo sosa cáustica. Su hermana, mayor que ella, se arrojó desde una barranca a unos pocos metros de la propia vivienda. Acto seguido, y para completar este triángulo dantesco, José Martínez, el hermano, se ahorcaba dentro del propio cortijo pitango. Y ahora, añado yo, el lugar donde todo había comenzado. 7640, Carmen. Pues muchos mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. Hola chicos, mi opinión es que esto pudo ser perpetrado por una serie de pirómanos como esta niña que jugando con fuego se quemó. Loren desde Cartagena nos Sería lo una dice. cosa un poco absurda, ¿no? En esa zona de España. Y hay datos, perdona ahí, Carmen, que bueno, a lo mejor entre tantos casos cabe la posibilidad de que hubiese siempre un pirómano. Pero hay 2 denuncias, 2 partes de incidencias realizadas por la Guardia Civil, uno por el Guardia Castillo y otro por el Cabo Olmos, en los que ellos mismos, los guardias civiles, los miembros de la Benemérita, certifican que ellos han visto cómo salían los fuegos de la nada y cómo en un caso queman la chaqueta, en otro queman unos haces de trigo, y incluso recordemos que el propio Cubillos sale de aquí espantado porque parte de su instrumental sale ardiendo. Pues mira, hablabas tú de ese trigo, de Carlos desde Almada de Almería. Mi abuelo trabajó en La Roya cogiendo esparto. Me dijo que los fuegos formaban cúmulos que corrían tras ellos. Qué interesante testimonio. Fíjate. Su abuelo trabajaba allí y aquel fuego perseguía a la gente, que era algo que se comentaba constantemente. El martes a un familiar le ardió un sofá por debajo y por el respaldo y asientos sin tocar al frente. En la habitación no había nadie. Hola, somos Bea y Johnny, una pareja, y los abuelos de mi novio son de este pueblo de Almería. Siempre que les sacamos el tema, nunca quieren hablar. En casa hace cosa de 2 semanas que pasan cosas raras. Bueno, está más que incendios, son fenómenos poltergeist, de lo que nos informa. El ordenador de mi hijo se mueve solo y por la mañana la tele aparece encendida de madrugada. Bueno, pronto haremos un dossier especial sobre estos casos que nos están llegando últimamente con bastante fuerza, casos de personas que creen que ocurren cosas extrañas o que ven cosas extrañas en su propio domicilio. Otro amigo, Alex, que nos decía que el caso de combustión espontánea se dio no hace mucho en Italia, en un pueblo cuyos incendios eran numerosos o inexplicables. Y que intentó culparse a una especie de raíles de tranvía antiguos y al final, como decía Carmen, se quedó en agua de borrajas la historia. En Campo Sagrado, León, aparecen bolas luminosas como de fuego que surgen de la tierra entre los desaparecidos y entre innumerables pinos. Entre los desapareciendo, entre innumerables... Es que se le ha cortado el mensaje. Ajá. Entre los pinos, vamos. En Campo Sagrado, León. Desde los filabres, lo del esqueleto, que ha comentado Francisco, me ha asustado. Sí, el esqueleto o el niño que flotaba, que vio mucha gente en esa zona. Algo así le pudo pasar a Jesucristo, ¿no? Su sábana tampoco se quemó. Contadnos algo.
Bueno, lo de la Sábana Santa es una especie de quemadura, sí que es cierto que se dejó en esa Sábana Santa, que no sabemos si en realidad es el cuerpo de Jesucristo o no, porque ni la Iglesia dice que sea Jesucristo el que está envuelto en esa sábana. Soy José de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Aquí dicen que hubo fuegos espontáneos por la comarca de Jerez en los años 50. ¿Sabéis algo? Saludos desde... Cierto, hubo un caso allí y otro en Gerona, en concreto. Creo recordar que a San Felipe Neri le ardió el corazón por amor a Dios. Haced otro programa del demonio, nos dice Javier desde Madrid. Pues lo haremos, claro que sí. Como digo, el demonio creía que una noche era él el que había entrado por el ventanuco de un viejo cortijo, pitango, asustando a esta niña y de alguna manera maldiciendo a toda su familia. Solo un mensaje de Miguel de Tomelloso que nos da una posible explicación. Se llama microondas. El que no hubiese estos aparatos no quiere decir que no existan las ondas. Bueno, entonces nos quedamos, si te parece, Carmen, con ese misterio. Se lo he escuchado a más de un científico, analizando el documento de la Roya entero. Microondas. Bueno, ¿quién utilizaba microondas en el desierto de Almería en 1945 y sobre todo, ¿para qué? Francisco, disfruto de la experiencia, empápate de toda la magia de esa comarca, porque sin duda estamos ante un gran expediente X que nadie pudo resolver, y lo que podemos concluir, compañero, es que la gente, a pesar del olvido impuesto, ellos sí que no han olvidado, ¿no? Sobre todo aquellos que vieron lo imposible hecho realidad, ¿no? Aquellos que se enfrentaron cara a cara al misterio, que vieron como esas pequeñas esferas de color azulado, esas llamaradas, bueno, pues acababan y hacían cenizas, ropas, muebles, todo tipo de materiales. Hablas, ya para despedirnos, de un gran expediente X. Un consejo: mañana en Cuarto Milenio hay otro gran expediente X, el OVNI de Manises. Atentos, porque habrá testimonios sobrecogedores de los auténticos protagonistas que lo vivieron. Bueno, pues ahí hilamos dos misterios. Un abrazo, Francisco. Buena suerte. Un abrazo para todos. Cadena Ser. El demonio, un personaje fruto de las creencias religiosas. ¿Una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada? La respuesta es no. En La Iglesia y sus demonios, la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca. Editorial Edad presenta La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter, una obra que les sobrecogerá. Iker Jiménez, Cadena Ser. Música maravillosa que recorre la sierra de Urbasa y muchos puntos de el País Vasco más ancestral, más mitológico, más inmortal, se puede decir. El culto en esa tierra a los gigantes, a los seres míticos, aún no ha terminado. Está ahí como un arquetipo. Es cierto que muchas veces las publicaciones de misterios tienden a repetir ciertos temas, y uno se ilusiona cuando un tema más o menos desconocido sale a la luz por la labor de un periodista. Hay una historia que quiero que conozcáis, porque me parece sorprendente y rescatada justo a tiempo. Con estos sonidos. Es una historia que ocurre en plena provincia de Guipúzcoa, y que yo creo que en el resto del país era prácticamente algo olvidado. La ha investigado un querido compañero. Iván Ramila, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, ¿cómo empezaste a investigar esta historia? ¿Cómo empezaste a conocer la existencia, hace ya muchos años, del gigante de Alzo, ¿no? ¿Se dice así? De Alzo. Bueno, Alzo es un pueblecito que está cercano a San Sebastián, unos 35 kilómetros. Hay que decir que hay dos Alzos, Alzo Muño y Alzo Aspi en euskera, que se llama como Alzo de arriba y Alzo de abajo. Y tú comentabas antes que es un tema desconocido. Claro, es desconocido para gran público, pero allí en Euskadi el gigante de Alzo es casi ya un mito, ¿no? Nosotros que siempre tenemos toda la mitología y en concreto hablamos mucho de gigantes, pues Alzo se ha convertido en un lugar de referencia, por supuesto, por el gigante de Alzo. Y desde pequeñito ya se conocía en la historia, porque en las escuelas nos la enseñan, se hacen excursiones a Alzo, y era un tema que lo teníamos
lo tenía yo siempre en mente, y ahora que tengo la oportunidad de indagar un poquito más sobre este caso, que es muy curioso, pues la verdad es que me lancé. Y muy contento porque me lo publicaron en la revista y, como tú dices, pues ahora ha llegado al gran público. Pues efectivamente, Iván, yo creo que es el pequeño milagro del auténtico periodismo, ¿no? Dar a conocer una historia que, por otro lado, es un poco digna de novela, porque además tú lo has hilado perfectamente. En Euskadi, la cultura de los seres míticos, de los seres de los bosques, de los seres de la naturaleza, y la presencia siempre de gigantes. Pero aquí teníamos un gigante de carne y hueso. ¿Quién era este hombre, Iván? Bueno, pues él se llamaba Miguel Joaquín Elizegui Arteaga, nació el 10 de julio de 1818, ya vemos que muy cerquita en el tiempo. Como decíamos, nació en el pueblo de Alzo, concretamente, él nació en el Alzo Azpi, que es Alzo de Abajo, y poco se sabe de su infancia. Se sabe que cuando él tenía 10 años muere su madre, se sabe que él, como todos los vascos de esa época, se ocupaba de las tareas del caserío, ayudando a la familia, eran 9 hermanos, se había quedado su padre viudo y entonces había que echar una mano. Las crónicas realmente empiezan a ser conocidas o empiezan a hablar de esta persona cuando cumple 20 años. Y es así porque esa edad es cuando enferma de un mal que no se ha sabido precisar, aunque después ya con los avances de la medicina, ya hablaremos, se sabe más o menos está identificada la enfermedad que padeció esta persona. A los 20 años comienza a agrandar. Su talla comienza a crecer de forma desmesurada. En el pueblo natal de Alzo, claro, pues como le veían todos los días, la gente se acostumbra a verla andar, pero en los pueblos de alrededor, que es a donde acudía para vender leña o para comprar los productos que no podían producir en el caserío, la gente se quedaba asombrada ante su altura. Y estamos hablando de una persona que llegó a medir 2 metros con 42 centímetros y a pesar 203 kilos. Y esto cuando tenía, ya decíamos, apenas 20 años de edad. Caramba, Iván, nos quedamos un poco sobrecogidos. Una marca que supera, por ejemplo, la de cualquier deportista del siglo XXI y con creces. Pero vamos a ver, ¿él tenía algún tipo de antecedente familiar que, no sé, pudiera predecir que iba a ocurrir tal anomalía genética? No tenía ninguno, y es más, en las fotografías que aparecen, mejor que las fotografías, las litografías, los grabados de la época, se ve que la familia no es que fuese excesivamente alta. Hay una comparación muy curiosa que se hace, o una medición que se hizo muy curiosa de este hombre, y es en la iglesia del pueblo, donde acudían todos los domingos, y está todavía en la pared, hay unas marcas que se hicieron a cincel, con martillo, de las dimensiones que iba adquiriendo esta persona, porque claro, no es que podríamos decir que en un mes, en medio año, adquirió ese tamaño de 2 metros con 42 centímetros, sino que fue algo progresivo. Entonces se fueron realizando esas marcas en el muro de la iglesia, a donde acudía a misa todos los domingos, y se va viendo la altura que alcanzaba. Y como decía, y tú me preguntabas, en la familia, la verdad es que no hay ningún indicio que apunte a que miembros de su familia eran excesivamente altos. No se habla de que su padre o sus hermanos ya destacaban por la altura. Ese dato pasa desapercibido, por lo cual se tiende a pensar que la altura de la familia se correspondía a la del resto de la población. Oye, Iván, ¿y cómo fue la vida de este hombre? ¿A qué se dedicó? ¿Fue un hombre atormentado? ¿Tuvo, digamos, popularidad o beneficio de esa altura? ¿Cómo transcurrieron sus días? Se sabe que Joaquín Miguel tenía muchos complejos por la altura. Él mismo, en los escritos, en algunas cartas que dirigía a su padre o que dirigió a algunas personalidades de la época, porque él mismo se calificaba así como engendro de la naturaleza. Se veía mal, él veía que no encajaba en el conjunto de la ciudadanía, él veía que los vecinos le miraban con aversión, con miedo, con inquietud, y él quería pasar como uno más. Fue soltero toda su vida, se sabe que no tuvo ninguna relación con ninguna mujer, a pesar de que hubo una que le propuso matrimonio, una gigante también, pero él lo rechazó. Era una persona muy tímida. Una mujer gigante también, Iván, se acercó con... gigante. Sí, Qué curiosa historia, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que ya se produjo en algún momento en el siglo XIX. En Inglaterra se casaron 2 gigantes, por ejemplo. Es algo que puede chocarnos hoy en día, pero claro, eran personas que vivían en ferias o que eran exhibidos y claro, la gente con la que se relacionaban eran gente como ellas, pues los gigantes conocían a otros gigantes y se daban a veces situaciones como esta, una pareja de gigantes que se casaban en Inglaterra. No fue el caso de Joaquín Miguel, que como decía, él rechazó ese matrimonio porque además era una persona muy humilde. Él tan solo quería vivir en su alzo,
quería jugar a la pelota vasca, que era una de sus grandes aficiones, quería jugar al tute, dicen que era muy aficionado a las cartas, quería ir a misa todos los domingos, y ahora una vida lo más normal posible, algo que él por su altura no pudo llevar nunca. Caramba, ¿y sabemos algo de los últimos días de este hombre que, como vemos, pues vivió un poco triste, ¿no?, por esa condición, Iván? Pues sí, la verdad es que vivió triste. Como decíamos, se le exhibió por algunos reinados de Europa. Se sabe que fue hasta Inglaterra, fue hasta Portugal, hasta Francia, aquí en España también fue exhibido. Él no estaba contento, pero era la necesidad económica del momento lo que le llevaba a ser exhibido, un trato que realizó con su padre, con su hermana y con 4 personas más. Finalmente, en esos viajes, él ya tuvo merma de salud, porque claro, los carruajes de la época estaban hechos para la gente normal, entonces él poco menos que tenía que ir totalmente arrinconado dentro del carruaje, lo que le producía enormes dolores musculares. Claro, estamos hablando de viajes larguísimos en aquella época, no es como ahora, sin comodidades, con caminos mal asfaltados, y ahí empezó ya la merma de la salud de Miguel Joaquín. Se sabe también después que ya por la altura esa salud fue disminuyendo mucho más, hasta que finalmente tuvo que vivir los últimos días en la cama. Él no pudo ni siquiera levantarse. Se sabe que los últimos momentos o los últimos meses de la vida de esta familia fueron muy precarios económicamente, y al final murió de una insuficiencia cardiorrespiratoria. Fue enterrado en el cementerio local, porque también se dijo que su esqueleto había sido robado. Eso es algo que no se ha podido constatar. Todo indica que todavía sigue enterrado en ese cementerio, y allí falleció el 20 de noviembre de 1861. Las crónicas dicen que a las 4:15 de la tarde. Vaya historia, Iván Ramil la ha investigado, nos la ha rescatado del archivo del olvido. Y por cierto, Iván, me comentabas que en ese pequeño pueblecito sigue habiendo todo tipo de, vamos a llamarlo, iconos, señales, recuerdos del gigante, ¿no? Bueno, tenemos las señas que hemos dicho, que se practicaron a cincel en el pórtico de la iglesia. Muy cerquita de la iglesia está el caserío donde él nació, y allí, en la entrada del caserío, podemos ver una escultura a tamaño natural de Miguel Joaquín. Todavía la gente que pueda ir a visitarlo podrá ver. Es un pueblecito muy pequeñito. Yo invito a la gente a que se acerque. Yo imagino que, como siempre se dice en tu programa, también lo habrás mencionado, Iker, con curiosidad sana, es decir, con verdadera curiosidad, sin estropear, porque es un pueblo muy cuidado. Estamos hablando de una zona rural, todavía con arroyos muy limpios, rodeado de bosque, y es una historia que quizá ahora se conozca un poco, pero ha caído un poquito en el olvido. En el Museo de San Sebastián, en el Museo de San Telmo, encontramos una horma del zapato, una horma gigantesca, por cierto. Encontramos un sombrero de copa y encontramos una silla, un taburete que se hizo a la medida del gigante. Todo esto todavía se puede ver en San Sebastián. Pues ahí tenemos una historia preciosa, una historia sobre esos personajes que, como decíamos, tanta expectación y fascinación, y también miedo en ocasiones, generaron en su tiempo. El gigante de Alzo. Yo quiero personalmente felicitar por esta investigación a Iván, comandante de uno de los programas ya clásicos, el ha ganado a pulso durante muchos años, La Otra Dimensión. Y bueno, te deseamos, Iván, pues los mejores reportajes, las mejores historias, vivirlo intensamente, y siempre tendrás aquí, cuando lo desees, cuando quieras, también tu micrófono. Un abrazo, amigo. Pues muchas gracias, Iker, que sigáis teniendo ese éxito que tenéis en el programa. Un fortísimo saludo. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. El acordeón a veces es triste, ¿eh? Es como un lamento, ¿verdad? Me estoy imaginando al pobre gigante de Alzo, junto a su caserío, tocando el acordeón. Música mágica que nos pone Noel Calero, de ese genio llamado Ángel Illarramendi. Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú no llegas a ser el gigante de Alzo. No tanto, pero el mundo de los gigantes es un mundo alucinante. Hay marcas sorprendentes, gente que llegó incluso, nunca mejor dicho, más alto que el gigante de Alzo. Sí, porque han acompañado al hombre a lo largo de su existencia. De hecho, la mitología está plagada de ellos. Seres de tamaño extraordinario, unos a los que se les atribuye cualidades benéficas y otros, en cambio, monstruosos, malvados y antropófagos,
Nos referimos, claro está, a los gigantes. En la mitología germánica, en la India o en la griega, los podemos encontrar con diferentes nombres. Incluso en la historia egipcia, por ejemplo, se habla de que Osiris también era un gigante. E incluso muchos de ellos se enfrentaron a los dioses del Olimpo con antorchas encendidas, lluvias de rocas y árboles envueltos en llamas. Los describen como seres enormes, tenían serpientes por cabellos y su cuerpo terminaba en cola de dragón. Su apariencia provocaba estremecimiento y eran invencibles. Hablamos, por ejemplo, de cosas curiosas, como en Bélgica, que existe también una leyenda que fundaron la ciudad de Amberes y que, según cuenta la tradición, pues debe la ciudad su nombre a un gigante de nombre Drone Antigonus, que mutilaba a los marinos que no pagaban la cantidad de dinero que les pedía por atravesar el río. La llegada a la ciudad de un joven caballero de nombre Bravo puso fin a estos abusos, cortándole una mano al gigante en una feroz lucha que posteriormente y con qué posterioridad arrojó al río. Podemos observar también, por ejemplo, esos cíclopes que en Galicia se les llama oyáparos, la creencia de que esos gigantes de un solo ojo, comedores de hombres, tenían sus moradas en las cuevas de la región. Y luego ya, pues si nos acercamos a la actualidad, pues hoy en día el récord de altura lo posee Leonid Standnik, un ucraniano que mide la friolera de 2 metros y 55 centímetros. 2,55. Estamos hablando que los jugadores extremadamente altos llegan a 2,13, 2,15, hay algún caso 2,20, el célebre Tachenko, ¿no? Y toda esta gente, pero en su tiempo, pero 2,55, sí. O sea, 13 centímetros más que el gigante de Alzo. Sí, pesa más de 200 kilos, más o menos como ese gigante, debido a una enfermedad que le alteró las hormonas del crecimiento y sigue añadiendo centímetros año a año, o sea que sigue creciendo. Y aunque el gigante que más conocemos en España seguramente el gigante extremeño Agustín Luengo Capilla, exactamente, que nació en Puebla de Alcocer en 1826 y su esqueleto fue donado al Museo de Antropología. Se dice que a cambio del dinero que le suministraba diariamente el doctor segoviano Gonzalo Velasco, y se hablaba de 2,5 pesetas, me parece, diarias, que era lo que le abonaba, ¿no? Y podemos ir al museo en la Plaza de Carlos V, museo de antropología, etnografía, y veremos al gigante extremeño, su esqueleto ahí puesto, una medida tremenda, pero claro, estamos hablando de que ahora nos puede llamar la atención, pero imaginaos hace 200 años, cuando vivieron Agustín Luengo, el gigante de Alzo, que tienes ahí el grabado y es impresionante, Carmen. Claro, el contraste con una media de altura que podía ser 1,35, 1,40 perfectamente. El grabado y la estatua que hay a la entrada del caserío y Pincha, ¿ves? Impresionante. Tremendo, a la altura natural. Vamos, esto es lo que medía de verdad. Y se ve el muro por detrás, un muro como de 1,5 metros, y sobresale la figura de este hombre. No obstante, si queremos buscar información, yo creo que tendremos que referirnos siempre a un libro, ¿no, Iker? Que además tú conoces bien, Los gigantes y sus orígenes, de Luis Carpentier. Y bueno, tan solo decir que la tradición habla clásico, que para acabar con los gigantes tenían que ser matados a la vez por un dios y por un humano. Era de la única manera en la que podían morir. Un punto de antropología, de medicina y otro de leyenda, los gigantes. Gracias, Alberto. Hasta luego. Vamos con mensajes. Un bombero. Las combustiones espontáneas es algo explicado científicamente y hay vídeos formativos para bomberos al respecto. Por ejemplo, la paja sola arde por fermentación. Ajá, muy interesante, por fermentación. Pero bueno, los trajes de la gente, ¿de qué? ¿O los aparatos del científico? Lo más probable es que fuera una anomalía del cromosoma XXY. La anomalía se llama gigantismo. Hay tumores hipofisiarios que causan gigantismo. Es por secreción excesiva de la hormona del crecimiento. Buenas noches. ¿Sabéis si llegaron a realizar una estatua de este chico? Es que en un museo de Vigo yo he visto una estatua así, nos decía Bea desde Plasencia. Bueno, pues sí la veíamos, la tenía Carmen en la pantalla, la estatua del gigante de Anso. Joaquín Elicegui, 2,40, pero en aquellos tiempos, hace 200 años, el hombre tuvo una vida triste. Volvemos con un montón de noticias, no os podéis perder la siguiente hora de Milenio 3. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Dos y 5, la nada del misterio ya está aquí. Hay un sinfín de noticias. Yo me he quedado maravillado. Dice Alberto Granados que
que vaya mentalidad que tengo para visionar de repente la imagen del gigante de ancho, sombrero de copa, el acordeón sentado junto a una piedra de su caserío. Pero mira, me ha venido esa escena. Escena distinta. Hablábamos ayer de leyendas urbanas, de lo que está ocurriendo, de cómo algunos imitan. Diario de Cádiz, si no recuerdo mal, Carmen. Hoy mismo informaba un oyente a través del 7640 que en el Diario de Cádiz habían publicado una información que literalmente dice: investigan unos panfletos que alertan de un peligroso juego de rol en Chipiona. Según dice este diario, La Voz de Cádiz, el puesto de la Guardia Civil de Chipiona recibía en la tarde del miércoles numerosas llamadas de vecinos que informaban sobre unos panfletos que han aparecido por la localidad en los que se alerta de un peligroso juego de rol que se va a desarrollar este fin de semana. O sea, se tendría que estar desarrollando ahora mismo. El periódico, al parecer, ha tenido acceso a uno de esos panfletos y en él se advierte al lector que si en estos días conduce de noche y se cruza con un vehículo que lleva las luces apagadas, no debe avisarle con una ráfaga para que las encienda. En la inquietante hoja se explica que una pandilla de jóvenes que se hace llamar Sangre va a realizar este fin de semana un juego de iniciación para que futuros aspirantes ingresen en la banda. Al parecer, la prueba que deben superar los aspirantes consiste en circular con las luces apagadas y cuando un conductor le dé el aviso con una ráfaga, deben dar media vuelta y seguir con el objetivo de matar a todos los ocupantes del coche. Eso pone literalmente en las hojas. Si comete esos crímenes, el aspirante será admitido en la pandilla. Diario de Cádiz, hoy, y la verdad es que, hombre, estamos hablando de leyendas urbanas que están creciendo. Sí, leyenda urbana que además, al parecer, viene firmado con un hombre, con el apellido de un hombre, que dice que es director de una zona, de una importante empresa de viajes. Está ocurriendo lo incluye mismo, teléfono, el la fax. misma historia, Carmen, de la notaría de Almería. Sí. Está ocurriendo algo muy raro, yo no sé hasta qué punto puede ser un juego de rol o no. Lo que no es un juego de rol, o sí, es que Zaragoza vuelve a ser protagonista de profanaciones. Ahí hubo esa escena terrible de profanaciones de tumbas que fueron golpeando con un martillo todas las fotografías antiguas en las tumbas y dejaron una que era de un bebé. ¿Ha vuelto a ocurrir algo parecido, Carmen? El pasado jueves por la noche el cementerio zaragozano de La Cartuja fue objeto de lo que hasta el momento se consideran actos vandálicos. Varias personas accedieron por un agujero que realizaron en la verja al camposanto y profanaron 10 tumbas y nichos. La Diputación de Zaragoza tuvo que informar a los familiares de las personas que estaban allí enterradas sobre el suceso e inmediatamente el juez, después de visionar lo que había ocurrido, permitió la apertura del cementerio y las reparaciones de los daños ocasionados en las tumbas. Y ahora ya casi un amigo del programa. Hay que reconocer que un artista polémico, Von Hagen, dice: el Doctor Muerte quiere crear 200 empleos en su fábrica de cadáveres. El polémico profesor y artista alemán Gunther von Hagen ha prometido crear en los próximos 5 años 200 puestos de trabajo en las fábricas de cadáveres humanos y animales llevados a cabo con la técnica de plastinación. Abrirá próximamente esta fábrica en la localidad de Guben. El Doctor Muerte, o Plastinator, como se conoce a este personaje, ha asegurado que cualquier persona que esté interesada en trabajar en su fábrica y sea manitas puede hacerlo, ya que no se necesita tener experiencia previa, dada la novedad de esta técnica. Por el momento, 600 personas se han mostrado ya interesadas en trabajar con él. Von Hagen comenzó en 1977 a desarrollar su técnica de plastinación, que consiste en sustituir los fluidos corporales del cuerpo por un tipo de polímero plástico que da rigidez a los órganos. Ahora no solamente construye la fábrica para preparar allí los cadáveres, sino que además le servirá como laboratorio donde hacer sus investigaciones y donde realizar una pequeña exposición de sus obras. Al parecer obtendrá los cadáveres de la Universidad de Heidelberg, donde imparte clases, y de donantes de los alrededores de Berlín. Bueno, pues yo estaba recordando ahora mismo las escenas de Rembrandt, la autopsia, el famoso cuadro, los doctores de anatomía haciendo autopsia. Claro, es un poco macabro, pero también hay que reconocer que este tal Von Hagen ha hecho un arte distinto y que algunas de sus creaciones, que se pueden ver en muchos foros, en internet, en libros, por ejemplo, son impresionantes. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé si, pero creo que algunas son auténtico arte. O sea, me parece una visión, una fusión del arte y la anatomía que por lo menos visualmente sorprende. Siempre macabro, eso sí. Pero siempre con el consentimiento
igual de macabro que el gigante extremeño que está colgado con un esqueleto en una esquina y casi nadie va ahí a verlo. Es decir, es una cosa muy curiosa y desde luego pionera. Pero antiguamente, fijaos, es curioso, lo de donar el cadáver a la ciencia no era tan común. Y entonces, yo le contamos un caso de 2 gemelos que llegaron a matar a decenas de personas porque había un negocio macabro, el negocio de los ladrones de cuerpos. Recientemente, además, salió un libro en Estados Unidos con un título tremendo, Ladrones de cuerpos en el desierto. Vaya título. Bueno, pues los ladrones de cuerpos eran las personas que profanaban el cementerio, extraían el cuerpo reciente, muchas veces conchavados con el propio enterrador, para que así la ciencia, pero sí, claro, la ciencia realmente tenía que tener cuerpos, y la gente le daba miedo, no es como hoy en día que la gente confía en la ciencia y da su anatomía, como ocurrió con el gigante extremeño, a cambio de una cantidad o como sea. Pero claro, en aquella época, con un temor religioso tremendo, donar tu cuerpo era un pecado mortal. ¿Cómo la ciencia iba a avanzar? ¿Cómo se iban a hacer las autopsias? ¿Quién donaba esos cuerpos para que los médicos avanzasen en su progreso? Bueno, pues resulta que esos misteriosos ladrones de cuerpos se convirtieron en una fuente de ingresos. A veces daban 8 libras por uno y bueno, hubo 2 hermanos terriblemente ya célebres en la historia del crimen que creyeron que para qué arriesgarse a los tiros de los gendarmes saltando verjas de cementerios. Llegaron a una conclusión terrible, ya que la ciencia quiere cuerpos y nosotros no queremos arriesgarnos a ir a buscarlos al cementerio, hay una solución intermedia. Matemos. En fin, así son las cosas. Matar no, pero espiar es algo que en la Unión Soviética, la antigua URSS, hoy en Rusia, pues se da de una manera maravillosa. Tienen clase y desde luego tienen buena escuela. La última noticia, de verdad que ya es sorprendente, y es que si alguien va por la URSS, nos comentaba nuestro corresponsal Rodrigo Fernández, pues tiene que fijarse hasta en las piedras. ¿Quieres saber por qué, Carmen? Sí, he visto las imágenes y realmente son un poco impresionantes por cómo ha sido descubierto el tema y porque con una patada a una piedra, bueno, mejor nos lo cuenta el corresponsal si quieres. Desde allí, desde Moscú, pero es que da la impresión de que todas esas tramas del telón de acero, todas esas todavía no han pasado, ¿eh? Están ahí. Siguen. Escuchamos a Rodrigo Fernández a las 2:13 desde Moscú. Al pasear por los parques moscovitas, uno deberá ahora tener especial cuidado con las piedras y tratar de no acercarse a ellas, porque pueden ser falsas y esconder en su interior sofisticados equipos electrónicos, y porque entonces uno puede caer en la categoría de sospechosos del Servicio Federal de Seguridad, que filma a todos los que pasan a menos de 20 metros de las piedras utilizadas para el espionaje. Fue así como los servicios secretos rusos desenmascararon a 4 espías británicos que actuaban bajo cobertura diplomática. Gracias a este moderno sistema, el espía extranjero no tiene necesidad de contactar con su agente local. Basta que éste pasee a menos de 20 metros de la piedra falsa para transmitir la información necesaria. Más tarde, el espía británico, también pasando con su mini ordenador de bolsillo, podía recoger tranquilamente los datos transmitidos por el agente ruso. El problema surgía cuando había que cambiar la pila del ordenador. Para ello, era necesario llevarse la piedra. Fue después de filmar ese momento crucial que los servicios secretos rusos decidieron apoderarse de la otra piedra ordenador de la que tenían conocimiento y estudiarla a fondo, cosa que están haciendo. El caso anterior más parecido a ese fue el uso de un falso tocón, que la CIA instaló en un bosque cercano a una base militar soviética y en cuyo interior había equipos para captar las radiotransmisiones secretas de los rusos. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Sonidos un tanto inquietantes, como los que pueden producirse, por ejemplo, Carmen, en este castillo inglés que va a albergar un curso sobre espíritus, un curso muy peculiar. El castillo de Muncaster, uno de los edificios más encantados de Inglaterra, se ha convertido en la primera escuela sobre apariciones del país. En este majestuoso edificio, que fue construido hace 800 años, muchas personas, tanto empleados como visitantes, aseguran haber sido testigos de apariciones fantasmales. Además, ha sido el lugar elegido por Jason Braithwaite,
psicólogo cognitivo y neurólogo de la Universidad de Birmingham, para dar clases sobre fenómenos paranormales. El curso empezará en marzo y los estudiantes dormirán en ese castillo. Todo ello, 2 noches, incluidas los cursos, por el módico precio de 176 euros, Iker. Pues no está... Yo me voy, ¿eh? Creo que te pagan a ti por ir o tienes que pagar tú. No, pagas tú, pero vamos, yo los pago tan gustosas. Habrá que ir con las cámaras, habrá que ir con las cámaras. Por cierto, que lo hemos repetido en varias ocasiones, pero siempre lo hacemos por esa sinergia que tenemos que tener. Mañana domingo, 11 menos 20, temas muy interesantes en vuestro programa, el programa hermano de esta nave del misterio, la que se convierte en imagen en Cuarto Milenio. Por cierto, Alberto, íbamos a hablar de ciencia, pero vamos a dejar la ciencia para un poquito más adelante, porque creo que, claro, estamos viendo lo de Cádiz, estamos viendo que hablábamos de leyendas urbanas, de pandilla sangre, de aparecidos, de subterráneos, y tú hablabas de que has estado en contacto con Fernando Bedoy, nuestro compañero en México, y que has estado recopilando con él también, pues, la inquietante casualidad de que también en México hay leyendas muy parecidas que están creciendo a través de la red, ¿no? Sí, porque la semana pasada también cuando hablábamos de la pandilla sangre nos poníamos a investigar y resulta que muchas de esas noticias que íbamos observando venían pues precisamente desde Iberoamérica. Entonces hablamos con Fernanda Bedoy, preguntamos si en México había también cosas parecidas o leyendas similares y nos llevamos la sorpresa de que, por ejemplo, la pandilla sangre también existe en México. Fernanda Bedoy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Iker, Alberto, ¿cómo están? Encantados de escucharte, eso es lo primero. Sí, y también con la pandilla sangre en México, ¿no? Fíjense que esta leyenda surgió el año pasado, en octubre, dado que Interpol Guatemala alertó a la Fiscalía de México, a la Agencia Federal de Investigación, sobre la presencia de una pandilla llamada Sangre, la cual está integrada por miembros de la Mara Salvatrucha, que es muy conocida esta pandilla en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y en algunas ciudades de Estados Unidos. Esta pandilla para esos días se encontraba en un supuesto de iniciación, el cual consiste en manejar un automóvil con las luces apagadas, ejecutar a cualquier automovilista que les haga el cambio de luces. Si bien la leyenda decía que iba a llevarse a cabo el 30 de octubre del año pasado, no ocurrió nada. La Fiscalía tanto de la Ciudad de México como la Federal pusieron especial atención en la Ciudad de México ese día, no ocurrió nada, todos los autos iban bien con sus luces, no pasó nada, pero la leyenda persiste porque se dice que este año es cuando va a ocurrir también. Este año es curioso, todo el mundo apunta a eso del 2006. Por cierto que a nivel astrológico, astronómico, a nivel de los profetas, siempre tan agoreros, parece que el 2006, pues no sé, la gente he escuchado y sobre todo he leído a amigos como Enrique de Vicente en Año Cero, una revista que cuenta además con gran difusión también en México, hablando de que hay como malos presagios. Yo no creo que sea así, pero es cierto que todo el mundo apunta al 2006 como año que van a pasar muchas cosas. Alberto, tenías por ahí otra tradición interesante que también está empezando a escucharse en España, porque hay mayor cantidad de habitantes aquí en España que vienen de Latinoamérica. Se trata de La Llorona, ¿verdad, Fernando? Mira, La Llorona es una leyenda que ha pervivido y persistido desde antes de la conquista de los españoles, y es una leyenda realmente maravillosa. Se remonta a 1500 y tantos y cuenta que es la historia de una hermosa mestiza, que es precisamente hija de un español y de una india del Nuevo Mundo, quien se enamoró de un apuesto capitán español y con quien concibió 2 hijos. Con el tiempo, pues estas pasiones que la mestiza despertaba en el capitán parecieron extinguirse. Eventualmente la joven resintió el abandono y decidió confrontar a su amante, a ese capitán español. Pero ya era tarde. En ese tiempo el capitán ya había contraído nupcias con una rica joven española. Y bueno, al darse cuenta en un arranque de locura, la joven la emprendió con sus 2 hijos pequeños y con un cuchillo, con un puñal que le había regalado el propio capitán, los mató a los 2 niños, y ya con las manos ensangrentadas salió a la calle llorando y gritando de dolor. Y aquí es cuando ya sale el famoso lamento de "ay, mis hijos", y esta Llorona se aparece en las noches, y cada vez que se te aparece, los motivos es que va a ocurrir una tragedia. Entonces, aquí en México, si en una buena noche se te aparece una Llorona, es que algo malo va a pasar en tu vida. Pues hablábamos de la tradición o de las leyendas urbanas en México. Si habláramos con Colombia o con Venezuela o con Guatemala, pues serían muy parecidas las leyendas urbanas también en Iberoamérica. Gracias, Fernanda Bedoy. Hasta luego. Un abrazo. Nuestro compañero Fernando Bedoy, en apenas un par de minutos nos ha contado 2 grandes leyendas
que Internet refresca constantemente. Estoy seguro que muchos amigos latinoamericanos que están escuchándonos, que viven aquí en España, están recordando ahora mismo esa figura, la de la Llorona, y que clama por sus también hijos. Muchas personas a través de Internet desde otros países, desde la República Dominicana. Nos escribía José Manuel, que nos escucha todos los viernes y sábados desde la página de la cadena SER. Pues un saludo muy grande para República Dominicana. Bueno, un saludo grandísimo para todos los amigos de América, para todos los hermanos de América, y sobre todo también decirles que a través de cadenaser.com pueden seguir en vivo el programa sin perderse un ápice de esa magia. También en diferido, Guillermo León lo cuelga mañana, como siempre, en ikerjiménez.com. Ahora, para todos los amigos, un poco de ciencia, pero ciencia también enigmática y que tiene que ver con eso que tienes entre las manos, Carmen. Hay muchas noticias curiosas del mundo de la informática y de los virus. Escuchamos a Carlos Cala. Un grupo de estudiantes argentinos ha creado un nuevo sistema operativo que se adapta a las necesidades de los usuarios, que es compatible con los programas de Windows y, lo más importante, que es inmune a los virus. El sistema se llama Tuquito y ya se ha probado en países como México, Canadá, Irlanda o España. Tuquito es gratuito y tiene un código fuente abierto, lo que permite al usuario modificar el programa según sus necesidades. Puede ser bajado de Internet e instalado en un ordenador sin que se produzcan problemas con otros sistemas operativos. De momento, es inmune a los virus porque no existen gusanos para la arquitectura de sus programas. Por cierto, se acaban de cumplir 20 años del considerado como el primer virus informático. El Brain comenzó a extenderse por el mundo en enero de 1986. Desde entonces ha llovido mucho y los virus son en estos momentos mucho más dañinos que entonces. Pablo Fernández es periodista experto en tecnología. Ya no se crea ese virus que va a entrar en tu ordenador y te va a decir ja, soy el viernes 13 y el viernes 13 se borrará todo su disco duro, sino que a lo mejor se intenta distribuir un virus que llegue al mayor número de gente, con lo cual no se puede hacer notar, para luego tomar el poder de los ordenadores infectados y utilizarlos con otro fin. Normalmente lanzar ataques contra páginas web a las que luego se chantajea o enviar correo basura desde esos ordenadores. Y a todo esto, el gigante informático Microsoft ha anunciado esta semana que revelará a sus competidores el código fuente de su sistema operativo Windows. Esto quiere decir que la compañía se ha comprometido a ofrecer los datos de base del programa, cuya función es traducir a un lenguaje comprensible el funcionamiento del mismo. Esto permitirá a los competidores de Microsoft fabricar productos compatibles con Windows. La muestra del código fuente por parte del gigante informático fue una de las exigencias que la Comisión Europea puso a Microsoft en el año 2004 para no multarla con 2 millones de euros diarios por monopolio. De momento, Bruselas ha expresado cautela porque la compañía ya ha incumplido varias veces su obligación. Y nos vamos ahora al espacio. La NASA va a lanzar en el año 2011 un proyectil contra una zona no explorada de la superficie de Marte. Con ello pretende encontrar agua subterránea y sustancias orgánicas que han sido detectadas ya por telescopios terrestres. Y el próximo sábado los astronautas de la Estación Espacial Internacional van a realizar una caminata espacial por el exterior de la plataforma. El paseo comenzará pasadas las 11 de la noche, hora española, y durará por lo menos 6 horas. Entre otras cosas, van a lanzar al espacio un mini satélite y van a realizar trabajos de reparación. Y terminamos ya. Un grupo de astrónomos estadounidenses aseguran haber encontrado el planeta más pequeño y lejano fuera de nuestro sistema solar. El descubrimiento sugiere que planetas como ese, pequeños y rocosos o cubiertos de hielo, podrían ser más comunes en el espacio que los planetas gigantes de gases del tamaño de Júpiter. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Y 24, no sé qué está pasando, Carmen. ¿Te suena algo esta música que compuso Javi Rodríguez un día de fiebre? Sí, claro que me suena. Con esta sección, una sección que gustaba mucho a la gente. ¿Cómo se llamaba? La voz de las sombras. Pensábamos que esta sección no iba a regresar, porque las secciones nacen y mueren, pero una pregunta en el 7640, aunque sea como un recuerdo, como una fiebre temporal, nos ha traído a un personaje que no es español,
Pero que, quién sabe, eso me lo tenéis que pedir vosotros. Se inaugurará una nueva sección de La Voz de las Sombras internacional, con otros criminales en ese retrato del terror que desde luego no queremos volver a conocer. ¿Habéis oído hablar de el petiso orejudo? Sin duda mencionar este nombre, que puede sonar cómico, causa terror en Argentina. Allí es una especie de mito del miedo. Nació un 31 de octubre de 1896, en una casa mísera, en pleno Buenos Aires, en un arrabal, lo que hoy es la calle de Belgrano, 3326. Cayetano Santos Godino, un hombre que, por la dimensión de sus orejas y por su pequeño tamaño, fue calificado con ese nombre entre una vecindad bastante, hay que decirlo, facinerosa, una vecindad acostumbrada a los negocios oscuros, una vecindad que no sabía por qué, petiso orejudo, regresaba siempre sobre las 3, las 4 de la mañana, tenía apenas 8 años y avanzaba siempre con una misteriosa sonrisa entre los labios. Claro, uno puede pensar que un chiquillo está cometiendo sus primeras bravatas con el alcohol, pero no. Petiso orejudo no era precisamente un chico pandillero, iba siempre solo entre la oscuridad. A veces hurgaba entre los vertederos. El 2 de marzo de 1906 cogió una niña de su edad y la mató con un clavo en la sien, pegándole un martillazo y metiéndole un clavo entre la sien. Se limpió tranquilamente las manos de sangre y acudió como si nada normal hubiera transcurrido en su vida. Cenó con sus padres, unos padres que peleaban constantemente, que no le hacían caso, unos padres violentos. Allí tomaba la sopa y luego se acostaba, con esa misteriosa sonrisa. Poco a poco, Santos Godino, más conocido como Petiso Orejudo, empezó a causar una especie de terror porque varios niños habían aparecido ahorcados. Uno de ellos ahorcado con un alambre de espino, un alambre de hierro. En la prisión del fin del mundo, en Ushuaia, en la ciudad del fin del mundo, en la Patagonia Argentina, cuando fue entrevistado, Petiso Orejudo dijo que una especie de fuerza maléfica dominaba sus actos. Vi a un niño perdido, como tantos otros, en la Argentina de ese tiempo, de ese principio del siglo XX, en esos solares inmensos, edificios construyéndose. Y es como si el diablo, decía Petiso Orejudo, se me acercase y dijera: ese niño necesita un buen corbatín. El drama macabro de Petiso Orejudo llega cuando una de sus víctimas también es desangrada, cuando él se aproxima como una sombra y le sonríe, jugando entre las basuras de un vertedero, engatusa a otro niño de apenas 2 años y lo mata con el mismo sistema, como había hecho con otros muchos niños desaparecidos que se sospecha un siglo después que fueron obra de Santos Godino. Fue a por su martillo a casa, dejó al niño atado, compró un clavo bien largo y de la misma forma macabra, terrible y digna de la peor de las suertes, atravesó de nuevo el occipital con un certero golpe. Hay diferentes versiones de lo que ocurrió con Petiso Orejudo. Parece que era tan macabro, algunos periodistas decían que el anticristo está vagando por un barrio de Buenos Aires, que dicen también que tenía la desfachatez de presentarse en el funeral de muchas de las víctimas que él mismo había ejecutado. Uno de esos niños, con la siniestra marca del clavo entero metido en la sien, estaba de cuerpo presente con toda la familia, y hay hasta una foto de ese niño enano, ya mayor, pero un tanto deforme, con sus grandes orejas,
su cara de niño envejecido prematuramente, que se aproxima al cadáver, gira la cabeza del difunto e intenta ver la precisión de su propio golpe mortal. Santos Godino, petiso orejudo, fue capturado por la policía después de que le vigilasen durante varias horas. Dormía en una casa sin techo, se ocultaba con una auténtica sabandija de las luces del día, parecía temer la claridad del sol, era un auténtico vampiro. Por la noche, claro, ¿quién va a temer a un pobre niño? Intentaba rebuscar entre los muchachos perdidos de aquellos solares, de aquellos arrabales. Petiso orejudo fue encarcelado, cadena perpetua, en el penal más duro del mundo. Un lugar donde uno salta a la verja y no hay donde huir. Solo hay un mar con un agua a 5 grados y un cartel que pone Ushuaia, fin del mundo. Hay diversas teorías sobre lo que le ocurrió a este hombre. Unos dicen que murió de extraña enfermedad, solo en una celda, aislado. Ningún preso quería acercarse, quería compartir su comida, quería sentarse con él. Sin embargo, había una especie de temor porque los funcionarios sabían que a los 2 o 3 días Petiso orejudo sería despedazado por sus propios compañeros. Era tal su leyenda, su sadismo, su extraña necesidad de ser famoso por ser el primer asesino de niños que, según dijo, a veces arrebataba de los propios balcones. Como si fuera una araña humana, se encaramaba por las paredes y con un golpe de mano, con una agilidad asombrosa, se llevaba a los niños y a veces les daba el martillazo o les ponía el corbatín de espinas. Nunca sabremos cuánta gente mató Petiso orejudo. Lo que sabemos es que su fin, en esa húmeda prisión del fin del mundo, es digno de novela. Una, la muerte por extraña enfermedad solo. Otra más terrible y quizá certera. Un buen día alguien vence el miedo, se enfrenta a la extraña sonrisa de Petiso orejudo, que es apaleado en pleno patio hasta la muerte, descuartizado, metido en un barril y tirado al mar. El mar del fin del mundo. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en la SER. Terrible historia, Petiso orejudo, ¿eh? Bueno, hay un oyente que quiere comprar tu mente, Iker. ¿Mi mente? ¿Por qué? Ah, no sé. Nuestro Como lo estás contando así de... Si queréis, pues un día profundizamos en esta historia y en los enigmas del fin del mundo, de la Patagonia y de Ushuaia. Tenemos a un compañero de Cuarto Milenio, nuestro realizador Martín Capelletti, que ha hecho varios reportajes. Y él fue quien me dio la noticia y como hoy preguntaban, la pregunta, a veces ya sabéis, mira, 7640 y surge una sección que estaba ya muerta. Nunca mejor dicho, lo de matar una sección como La Voz de las Sombras, en homenaje a Juan Ignacio Blanco, ese reportero del crimen que tantas cosas nos enseñó y que le mando un abrazo muy fuerte, porque sé que está pasando un mal momento. Le mando un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio. Pero, claro, la pregunta del 7640 es, ¿ha oído hablar de Petiso orejudo? Santos Godino, ¿cómo no? Terrible dice Alberto historia. Que está viendo fotos de Petiso orejudo ahora mismo y que son escalofriantes. Terrible historia, como también terribles son siempre los exorcismos. Pero en este caso, una portada de periódico esta semana nos alertaba a todos. Sobre todo un equipo de Cuarto Milenio que se encontraba en Galicia con otros menesteres y que de repente se encontró con esta historia. Tenemos al sacerdote entrevistado y en próximas
próximos programas de televisión lo pondremos. Y es que, al parecer, se han desarrollado una serie de exorcismos en Galicia. El párroco de la localidad gallega de Ocorpiño exorcizó esta semana a 3 mujeres que aseguraban tener el demonio en sus cuerpos. La primera en someterse al ritual llevado a cabo por el sacerdote José Donsión fue una mujer de 60 años que emitía agudos gritos mientras se revolcaba con fuertes convulsiones por el suelo. También estaba sentada en el banco otra presunta endemoniada que gritaba, gruñía, atacaba a las personas que estaban allí, daba fuertes patadas al suelo, y una tercera mujer con enormes convulsiones que hacía que uno de los bancos, por ejemplo, se desplazara por toda la iglesia. El párroco, lo cierto es que cada vez atiende a más personas que creen estar poseídas por el diablo, y todos los meses los casos de endemoniados se multiplican. Apunta que no todos los casos que llegan hasta él son verdaderas posesiones, sino que también hay muchos enfermos mentales, y al parecer en esta ocasión solamente una de las presuntas endemoniadas pudo ser liberada del mal. Las otras 2 deberán volver para que se les repita este ritual. Lo alucinante es que esto ha pasado no en el siglo XV, sino la pasada semana. 7640, Carmen, y bueno, que igual si la gente quiere recuperamos. Yo creo que hacía casi un año, 8 o 9 meses que no volví a La Voz de las Sombras, ¿eh? Es que es una sección que desgasta. Están emocionados, sí, que con las... Es una sección que desgasta, es que luego se me queda... Es que luego voy a casa y estoy en la penumbra y claro, es que los oyentes se olvidan, pero yo empiezo a ver pues como ahí en un lateral, ¿no? Es como lo que hablábamos de que a veces... Y mira, me imagino la sonrisa del petiso orejudo, por ejemplo. Vaya personaje, ¿eh? Eso me lo contó Martín Capelletti. Apaleado, como él cuenta las cosas, apaleado, destruido, descuartizado y metido en un barril. Allí en la prisión del fin del mundo. Vaya historia. Vamos con los mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Juan Ángel desde Cuenca nos dice que se apunta para el castillo. Contar conmigo. Aquí no tenemos ningún castillo de esos. Puede que sí. Sí, pero no levantes la liebre. No la levanto. Hay un castillo en Castilla donde miembros de la cadena SER hace unos 25 años... Pues no des tu pista, si me dices que no levante la liebre... Sí, pero es que en la cadena SER toda la gente que integra esta cadena, esta familia, son excelentes profesionales y entonces cuando hablas de estos temas dices, caramba, es difícil, ¿no?, que te admitan que se han encontrado con el misterio. Parece ser que Antonio José Ales con el mítico, le mandamos otro abrazo, el mítico programa Medianoche en este mismo micrófono, pues resulta que vivió un acontecimiento que sí marcó a él y a su equipo. Oye, Carmen, ¿qué te parece si no decimos el lugar, pero Milenio 3, 25 años después, intenta pasar una noche igual con los mismos protagonistas en ese castillo y a ver qué pasa? Alberto Granados me acaba de poner una sonrisa desde el otro lado de la nave del misterio muy extraña, ¿eh? Sí, porque dice que él no viene. Ya, pero esa sonrisa... Lo vas a pasar mal. Petiso orejudo. Hola, muchas gracias por hablar de las leyendas de México. Yo soy de allí y nunca me enteré bien de cómo era la leyenda de La Llorona. Gracias y seguid así. La Llorona ya existía en la mitología griega con el nombre de la hechicera Circe, que hizo lo mismo ante el abandono de Jasón, nos dice Mari desde Alicante. ¿Cómo que en Chipiona? En Arenas de San Pedro, Ávila, también han repartido esos panfletos. ¿En Arenas de San Pedro? ¿Pero quién los está repartiendo? Patrulla Muerte, mucho niñato es lo que hay. Gracias, maestro, nos dice un amigo. Oye, maestros vosotros, claro. Por favor, no relacionemos rol con matar gente. El rol ni mata ni te da pie a ello. Esos son desequilibrados. Pues sería interesante. Ya sabéis que siempre que hemos hablado de rol, siempre que aparece la palabra rol, hombre, no podréis decirnos, amigos de Milenio, que no hemos sido respetuosos y hemos acudido a los presidentes de asociaciones de rol. Lo hemos dejado muy claro. No, pero lo que pasa es que la gente relaciona enseguida rol con los crímenes de rol, con ese terrible asesinato que hubo. Ese tenía otra sonrisa también. Sí, la verdad es que sí. Javier Rosado, sí. Autor de los crímenes de 1994, el célebre crimen del rol, que desgraciadamente pues ha ensuciado esas palabras que aquí, lo repito, no tienen nada que ver con los crímenes. Estuvimos en el juicio, además. Habéis conseguido lo que intentó el abuelo Gila, la radio en color. Habéis pillado la onda, nos dice un amigo. Me han comentado que tras el fiero incendio del edificio del arzobispado en Tenerife ha sobrevivido sin ningún rasguño un cuadro de Juan Pablo II. ¿Es cierto? ¿Es cierto, Carmen? Pues sí, sí que es cierto. Es cierto, además, otra amiga desde Tenerife nos decía que efectivamente
no tienen nada que ver los mensajes, pero sí que nos llegaba Raquel de Tenerife, que nos decía que en el incendio del Obispado de Tenerife se quemaron todos los cuadros de los papas, menos el de Juan Pablo II. E Iker, un vecino de Tenerife, se ponía en contacto con nosotros esta semana en el programa de Cuarto Milenio para decirnos que tenía una videograbación casera que había hecho y en la que se veía que efectivamente todo se había quemado, todo se había incendiado, menos ese cuadro. Oye, Alberto, nos ponemos con eso. Eterna frase de este programa, pero es que parece muy interesante. Se han quemado todos los cuadros, menos uno de Juan Pablo II en Tenerife. Un motivo más para esa santificación que se está proponiendo desde el Vaticano. Más mensajes, porque ahora viene Nacho Ares con los descubridores y después el cine, ni más ni menos. Pero es que los descubridores, ya veréis qué ejemplo, qué biografía. En Tirig, Castellón, vivió un gigante de 2,50 centímetros. Hay fotos. Ah, qué interesante. 2 metros y 50 centímetros. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com para esa información, o info@ikerjimenez.com, ¿no? También. Carlos desde Huesca nos dice, en Sallent de Gállego también hubo un gigante. Hay fotos de él con gente del pueblo. Es impresionante. De verdad que agradeceríamos que nos mandaran esas fotografías. Sí, porque de se puede gigantes. hacer un programa solo de gigantes. Noel, ¿tienes el documento 8 sobre descubridores de Nacho Ares? Me dice Noel que ok, y aquí todos son unos gigantes. Fíjate lo que es la casualidad, que estamos hablando del gigante de Alzo, estamos hablando de gigantes en España, pero es que hubo un gigante, Carmen, que fue descubridor, que el buen hombre no quiso ser solo una mascota de circo. ¿Y sabéis que descubrió cosas como alguna de las pirámides de Egipto? ¿Sabéis que si uno va a algunas de las pirámides, tú te has dado cuenta, Carmen, que entrando por los pasadizos de la pirámide, a ver, pongámonos todos gateando por los pasadizos de algunas de las pirámides de Giza? Entraremos en una gran cámara, ¿verdad, Alberto? Y a veces, si encendemos las linternas, veremos que alguien dejó con humo un nombre. Nombre terrible y una fecha. ¿Sabéis quién era? Belzoni. ¿Os acordáis? Dentro de la Gran Pirámide, unas letras Belzoni. ¿Quién es Belzoni? El gigante del Nilo. El gigante físico y el gigante en descubrimiento. Y como nada es casualidad, yo no creo en ellas, hoy que hablábamos de gigantes, y Nacho Ares no lo sabía, nos tenía preparada la historia, la biografía de este genio, Belzoni, el gigante descubridor. La música circense chirriaba en el interior de un céntrico teatro londinense. Aquella noche el aforo se había llenado deseando ver actuar al famoso e increíble Sansón Patagón. Las demostraciones de fuerza de este gigante eran muy conocidas en toda la ciudad. Tras acabar el espectáculo, el enorme Sansón decidió que aquella iba a ser su última función. Giovanni Battista Belzoni nació en Padua en 1778 en el seno de una humilde familia. Tras emigrar a Inglaterra en busca de fortuna, ayudándose de sus extraordinarias condiciones físicas, Belzoni medía 2 metros de altura, continuó su particular periplo por varios países europeos buscando ganarse la vida no con sus espectáculos de circo, sino con los ingenios hidráulicos de su propia invención. En 1814, Belzoni llega a Egipto para presentar al Pasha algunas de sus norias hidráulicas. No tuvo éxito, pero la fascinación que causó en él, el país de los faraones, le llevó a quedarse en aquel lugar y utilizar sus inventos para rescatar del olvido a los grandes colosos de piedra que permanecían dispersos en el desierto. El primer trabajo lo desarrolló en el templo mortuorio de Ramsés II en la antigua Tebas. Hasta allí fue Belzoni acompañado de sus extrañas maquinarias. Ante los ojos incrédulos de los aldeanos, quienes creían que se encontraban ante un mago diabólico, el coloso de piedra del gran Ramsés de 12 toneladas de peso se erigió entre el polvo de los siglos para comenzar su camino hasta el Museo Británico de Londres. Pero los mejores logros de Belzoni aún estaban por venir. Siguiendo los pasos de Johann Ludwig Burckhardt, el descubridor de la mítica ciudad de Petra, nuestro gigante italiano llega al templo solar de Ramsés II en Abu Simbel. Tras varias jornadas de trabajo para quitar toda la arena que cubría la entrada al monumento, Belzoni se convierte en el primer hombre que pisa su interior después de casi 3000 años. En 1817 el italiano realiza su descubrimiento más importante, la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes. Más de 100 metros de galerías decoradas con pinturas de una belleza incomparable iban a dar a una cámara mortuoria, junto a la cual
un misterioso túnel se adentraba en la roca de la montaña, túnel que hoy, casi 2 siglos después, sigue siendo un verdadero enigma. Artífice de otros grandes hallazgos como la tumba de Ay, la de Ramsés I, la de Ramsés Montujer-Kopesev, todas ellas en el Valle de los Reyes, o siendo el primer hombre en entrar en la pirámide de Kefren después de más de 4.000 años, Belzoni murió en Nigeria en 1823, dejando tras de sí un legado que muy pocos aventureros han conseguido superar. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Ha vuelto el robot eléctrico, Alberto Granados. Tremendo. Luego te pregunto sobre lo que se siente en Egipto, porque tú también has estado varias veces, y es una sensación muy especial que tuvo que tener Belzoni. Noticia de última hora, Carmen. Un equipo de expertos estadounidenses ha descubierto la estatua de una reina de la 18ª dinastía faraónica con 3.400 años de antigüedad en la localidad egipcia de Luxor. Los arqueólogos de la Universidad Johns Hopkins han precisado que la estatua esculpida en granito negro representa a la reina Ti, esposa del faraón Amenhotep III. Tiene un valor incalculable, ya que los antiguos egipcios rara vez erigían estatuas de tamaño natural de las reinas junto a la de sus esposos. Y además hay que recordar que tenemos un investigador del CSIC que está en Luxor, que estará hasta el día 27, me parece, de febrero, que está haciendo bastantes investigaciones y que a lo mejor va a tener cosas curiosas que contar. O sea que todos atentos a esas investigaciones de José Manuel Galán, que es el investigador del CSIC que está en Luxor ahora. Pues hablamos con él, Alberto, porque yo creo que se me está ocurriendo un maravilloso viaje con Nacho Ares, viaje al Valle de los Reyes, Tutankamón, Akenatón, la tumba KV55, Hatshepsut, todos los misterios concentrados en esas tumbas maravillosas. Puede ser un viaje precioso y muy bonito. Pero es que nada es casualidad. Hemos hablado de estos gigantes, Belzoni, y ¿qué se le ocurre a los del cine? ¿Tú has oído hablar, Alberto, del Golem? No. Bueno, es que es una película de 1920, Ajá. muy desconocida. Un gigante. Un gigante de barro que atemorizaba en los barrios judíos de la antigua Praga. Como dirían nuestros amigos de la lista de correo, tiene bemoles que hoy hayamos construido un programa sobre el argumento de lo que tú hablabas, Alberto, de los gigantes y sus mitos. Los compañeros del cine casi ya están aquí. Un gigante que daba miedo, el Golem. Hola Iker, buenas noches. Ya falta muy poco para que comencemos a hablar con todos los oyentes de cine, los estrenos y todos los demás elementos que componen el programa. Y para Milenio hemos escogido esta noche para que escuchen tus oyentes al primer monstruo de la historia del cine, que no fue Drácula, que no fue Frankenstein, que fue un poco el padre de todos ellos. Le hemos pedido a María Guerra que nos hablara un poco de ese monstruo, un monstruo de barro, un monstruo de origen judío, de origen semita, el Golem. El Golem es una película alemana de cine mudo del año 1920. Ahora diríamos que es una precuela de 2 versiones anteriores. Pasen y vean. 6 años después del primer Golem y del segundo, el Golem y la bailarina, llega el definitivo, el único, la historia de cómo llegó al mundo el Golem. El Golem es un monstruo de la tradición judía que surge en el siglo XII y su leyenda vuelve a renacer con mucha energía entre las comunidades semíticas de Centroeuropa en el siglo XVI. Es una criatura hecha de barro, construida por los hombres, al que daban vida con una palabra mágica. Esa palabra mágica formaba parte de un rito cabalístico que pasó a la tradición popular judía polaca y que 2 siglos más tarde, en el XVIII, fue recogida por la literatura romántica alemana. Pero el hombre, el responsable de que hoy en día el Golem sea un monstruo de cine, es Paul Wegener, un actor de teatro que cayó rendido ante el mito, y él mismo escribió el guión, codirigió la película e interpretó al monstruo de arcilla. La película comienza en Praga, en el siglo XVI. Una noche, el rabino mira al cielo con cara de preocupación. El gran rabino puede ver en las estrellas que se avecina una gran desgracia. Los carteles típicos del cine mudo van dando las explicaciones de las caras de angustia y horror de los protagonistas. En este caso, la gran desgracia la produce la orden del emperador, que quiere expulsar a los judíos de Praga. Y para evitarlo, el rabino consulta en sus libros sagrados y decide construir la criatura de barro que le sirve para impresionar al rey.
Cosa inerte, devuélvete a la vida. El bicho que ha creado es un gigante de ojos clarísimos que le dan una siniestra humanidad. La cabeza, bueno, pues la lleva cubierta con un pelucón de barro como si fuera un casco. Va vestido con pantalones, un cinturón y unas plataformas, unos coturnos que le elevan sobre los demás. Es un monstruo, un ser amorfo que el rabino desactiva y deja como muerto cuando le quita un broche mágico que lleva en el pecho. No le temáis, es mi criado. Es mudo. Pero como les pasó a todos sus descendientes, a muchos otros monstruos de cine posteriores, resultó que el golem acabó siendo una criatura incontrolable, violenta y peligrosa. El Terminator está ahí fuera. No se puede razonar con él. Es un exterminador. No siente lástima, ni remordimiento, ni miedo. Y no se detendrá ante nada, jamás. Hasta que estés muerta. Los críticos sesudos dicen que el golem es el precursor de otros personajes descomunales del cine, máquinas como Terminator o bichos de corazón tierno como King Kong o Frankenstein, que a pesar de su apariencia horrorosa eran sensibles y enamoradizos y que sucumbían y morían al entrar en contacto con la belleza. ¡Cortan! Carla, ¿qué tal ha salido? Good, muy tierno, una muerte delicada. Anda, levántate que tenemos que Después de destrozar la corte del rey y provocar un incendio en el gueto judío, el golem rapta a la hija del rabino y finalmente muere a manos de un grupo de niñas que se ríen de él y le quitan el broche mágico de su pecho, dejándolo definitivamente sin vida. ¡Corten! Es perfecto, Carl. Vamos a pasar a la historia con esta fenomenal secuencia. La inocencia que mató a la bestia. Bueno, ya será menos, Paul. El Golem fue codirigida por Paul Veneguer y Carl Boes, pero el que se llevó todos los laureles fue Veneguer, un actor muy famoso en su época, de la compañía de Max Reinhardt, que pese a haber hecho una película sobre el tema judío, como es el Golem, se convirtió en un activista nazi e hizo muchas películas de propaganda para el Tercer Reich. El Führer tiene el placer de condecorarle con la medalla del honor artístico y además le nombra actor del Estado alemán. Del equipo de la película, además de la protagonista femenina, que era su esposa en la vida real, bueno, una de las 5 esposas que tuvo Veneguer, sobre todo destaca el director de fotografía, Karl Freund, que con sus imágenes expresionistas, su iluminación tétrica, creó escuela en el cine de terror posterior. Freund se fue a América, donde empezó a trabajar con Boris Karloff en Drácula y en La momia, la versión de 1932. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Santo cielo, Miller, qué terrible maldición. El Golem tiene el honor de ser el padre de todos los monstruos de la historia del cine, una especie que desde entonces no ha dejado de resucitar. La criatura está muerta, destrozada. Eso no tiene importancia. Es lo mejor que le podía haber pasado. Ya no nos será útil y él tampoco lo era. Pero la próxima vez. ¿La próxima vez? Claro. Luego hablaremos de los detalles. Por el momento lo limpiaremos todo para volver a empezar. Por supuesto, necesitaremos material nuevo, claro. En este capítulo, bueno, pues no hay nada más que abrir el desván del cine para encontrar herederos del Golem por todas partes. 7 años más tarde apareció la cyborg robótica de Metrópolis y en 1931 su hijo predilecto, la criatura del Dr. Frankenstein. Voy a dirigir el rayo sobre ese cuerpo y le devolveré la vida. ¿Realmente cree que puede dar vida a los muertos? Ese cuerpo no está muerto. Jamás ha vivido. Lo he creado yo. James Whale, el director de Frankenstein, se confesó un rendido admirador del Golem. De él sacó muchos rasgos de brutalidad y ternura que también tuvo su querido personaje. Mira, es el monstruo. ¿Qué estáis haciendo? Es mi amigo. ¿Amigo? Este es el ser malvado que ha estado aterrorizando por toda la región, pero por Dios, ¿es que no lo ve? No es un ser humano. Frankenstein lo hizo con cadáveres. Como pueden comprobar, esto de buscarle al Golem primos y parientes ha sido y seguirá siendo un deporte cinéfilo al alcance de todo el mundo. A estas alturas ya nadie discute que el Golem es el patriarca, el tatarabuelo de todos los monstruos de cine. Una dinastía que, a pesar del paso de los años, está en todo su apogeo. Abandone el tedioso hogar y siga la senda de la naturaleza.
O de la creación, si le gustan las historias bíblicas. Del barro surgió la vida en forma de hombre y de mujer. Creced y multiplicaos. Crear una raza nueva sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no? Milenio 3. Cadena Ser. En este momento el automatismo ha llegado a los cuerpos de Noel, al de Alberto y al mío. Y seguro que Fran estará también bailando. Fran, por supuesto que él está en la roya, moviéndose como un autómata, como estos hombres, autómatas calvos llamados Kraftwerk. Y yo no sé por qué, pero yo estoy especialmente alegre porque nos lo estamos pasando tan bien, ¿verdad, Alberto? Que es un lujo hacer este programa. Caramba, el programa 410, hay que decirlo, Carmen. Es un lujo pasarlo tan bien en esta nave del misterio. Por cierto, Alberto, que tú también has estado en Egipto, todos hemos estado en Egipto. ¿Se sigue sintiendo algo especial? Y estábamos ya aquí mientras escuchábamos a los compañeros del cine, casi maquinando ese futuro viaje radiofónico al Valle de los Reyes. Vaya lugar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa que, como siempre, está dividido. El que viaja a Egipto, hay gente que pasa sin pena ni gloria por Egipto, fijándose, pues a lo mejor en las postales, ¿no? Exactamente, y en los inconvenientes, pues que a veces pues te saltan un poco a la hora de venderte cosas y demás, el calor, pues alguna que otra incomodidad, ¿no? Y luego están los que sí verdaderamente dicen que les pica el pato, es decir, que se acercan a algún jeroglífico, les pica y vuelven a ir un año tras otro y demás. Y además yo creo que es una fuente de encontrar cosas diferentes a cada viaje que vas. Yo creo que han sido 3 años lo que he ido. Todo. Los zocos, vamos, adentrarte sí. en un zoco y comprarte miles de cosas, vamos. Tiene todo. Tiene por un lado pues el que le guste el descubrimiento y tiene por otro lado pues lo que tú dices, el ir de compras, el estar una noche en Al-Khalili pues tomando un té y cenando, la verdad, con ese ambiente que tienen las calles, que puedes estar a las 3 de la madrugada y te siguen vendiendo. Es un país muy amigable, Egipto, ¿verdad? Es un país... Han tenido mucha desgracia, así que si queréis, a ver si la semana que viene vamos aquí y allí a hacer un viaje interactivo. Yo hay una escena que no puedo olvidar, que es la primera noche en Egipto, la sombra de la pirámide, que es lo primero que vi. No vi las pirámides de día, la sombra de la pirámide. Y la cámara del caos. Sí. Impresionante. Bueno, además de Egipto historia. Dicen una cosa, que sacan lo mejor y lo peor de una persona. Por fortuna estas noches tenemos lo mejor de nosotros mismos, de no ser por algunos extraños visitantes que se cuelan, ¿no? Hay una sección que ya estaba muerta, como el petiso orejudo, parece mentira, Muchos ¿no? mensajes en torno al petiso orejudo, A ver, de amigos incluso argentinos. Carlos Montero Santos Salas, Godino, que es de Sevilla, nos decía y nos mandaba una frase que dijo petiso orejudo. Me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego. Todo ello después de provocar un terrible incendio donde murió Arturo La Aurora, un niño de 13 años. Si es que petiso orejudo Santos Godino está considerado el anticristo, poco menos por los periodistas de Argentina de aquellos años. El diablo orejudo. El diablo orejudo. Bueno, es tanta la expectación que veo en los amigos de 1640 que, bueno, vamos a hacer también ese programa. Sé que me repito que lo vamos a hacer, es que se nos agolpan las ideas que nos dais, con Martín Capelletti, Juan Vallejo, Pablo Villarrubia, historias del fin del mundo, de la Patagonia. Ya veréis qué terrorífico. Juan Lee de Caudete, ¿sabéis alguna historia del castillo de Chinchilla, antiguo penal? Sí, pero imposible contarla ahora. Vale. Si marcháis a ese castillo, yo quiero acompañaros, para eso la idea es mía, nos dice Juan Gel de Cuenca. Petiso orejudo, creo que no volveré a ver igual la película de Disney. Un abrazo, Vicente, desde Toledo. Hay una película de Disney de petiso orejudo, ¿no? No, espero que no. Dumbo, pero... Dumbo, vale. Claro. Digo, madre mía. Que no lo comparen, por favor. Disney, entonces sí que creo que puede estar criogenizado, si hizo una película de petiso orejudo. Yo estuve en la iglesia de la Virgen del Corpiño, el exterior de la iglesia está llena de cruces hechas por la gente en la pared, nos dicen desde Ponferrada. Bueno, no hay tiempo para más, gracias por esta comunicación. Mañana 11 menos 20, nos vemos en 4, la nave del misterio se convierte en imágenes y nos visitarán personajes como, no personajes, sino misterios como el de Ali Agca, el hombre que...